de la unidad, con Dios y con la humanidad, en busca de la unidad. Hola, bienvenidos a En Busca de la Unidad. Desde su nacimiento, hace 178 años, la fe Bahá'í y sus adeptos no han dejado de ser perseguidos por las autoridades en Irán, lugar de su fundación. En el siglo XIX, los martirios a los adeptos, a los creyentes, eran crueles y eran sangrientos. Ahora, 2 siglos después, digamos que no son tan sangrientos, pero siguen siendo muy crueles. ¿Y por qué lo siguen siendo tan crueles? Pues porque a los bahá'ís en Irán no se les deja ser, por ejemplo, funcionarios, no se les deja, por ejemplo, tener negocios, a los jóvenes no se les permite entrar en la universidad y muy recientemente tampoco se les ha prohibido también enterrar a sus seres queridos. Y hoy tenemos con nosotros a Masjid Mahrami. Masjid Mahrami tiene familia en Irán y ahora nos va a contar la historia de una de sus familiares. Ahora, Masjid, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Miriam. En primer lugar, gracias por invitarme a este espacio y por interesarte por el caso de un familiar mío en Irán. Masjid, nos vas a contar la historia de un familiar tuyo, un familiar que en los años 90 fue recibido en su ciudad natal, en Shiraz, como un héroe de guerra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue? No puedo evitar hablar del contexto en que ocurre toda su historia. Los seguidores de la religión Bahá'í pertenecen a una minoría más grande de Irán, con más de 300.000 personas, y desde los primeros días de comienzos de la fe Bahá'í en Irán, los Bahá'ís fueron perseguidos, ejecutados. Esta comunidad grande, además de seguir con las persecuciones desde hasta comienzos de la Revolución Islámica en Irán, hace 40 años, además está aportando muchísimo al desarrollo de la sociedad iraní. No podíamos dejar de hablar sobre la actitud y la respuesta siempre pacífica y constructiva de la comunidad Bahá'í a las adversidades a las que siempre han sido sometidas. El caso de mi familia se trata de que él tenía 20 años cuando tuvo que ir al servicio militar. Fue en los años 1980 y 1988 cuando surge la guerra de Irán-Irak. Nuestro héroe tenía 20 años cuando le llaman para el servicio militar. Él explica cómo las relaciones sociales en aquel entonces estaban basadas principalmente para dar cualquier paso. Ellos tenían que enseñar la tarjeta de finalización del servicio militar. Y sin esta tarjeta no podían realizar ninguna compra ni venta, hasta en las calles les cogían y les llevaban. Y si se enteraban que eran bahá'ís, aparte del servicio militar, les ponían también sentencias muy duras, como por ejemplo ir a la prisión, encarcelamientos. En los interrogatorios les decían que vosotros que decís que respetáis las leyes del país donde vivís y sois fieles a estas leyes, ¿por qué no obedecéis la orden del gobierno y no vais al servicio militar? Es que uno de los principios bahá'ís es obedecer las leyes del país. Y al final ellos, para terminar con todos estos comentarios, decidieron ir y
les daban un formulario que tenían que rellenar. Había una casilla donde tenían que poner su religión. Ellos siempre rellenaban que eran bahá'ís. Así que les llevaron al servicio militar sabiendo que eran bahá'ís. Lo aceptaron que fueran. Por eso en los lugares y puestos de la guerra les sometían a muchas presiones, de manera que por ser bahá'ís siempre les ponían en las primeras filas de la guerra. Cuando tras 2 meses llegó la orden de que se uniera a otros soldados de la guerra, su trabajo siempre era muy duro, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y les habían puesto en una habitación muy oscura, no entraba luz más que la luz de un faro. Entonces la guerra continúa, la guerra entre Irán e Irak, y Sí. él es detenido allí en Irak, queda como un soldado atrapado por el enemigo, pero bueno, acaba esa guerra y él logra volver a su ciudad, a Shiraz. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que también comentar que él cayó en las manos del enemigo, o sea, no solamente fue a la guerra como hacer el servicio militar, sino que él cayó en las manos del enemigo, o sea, cayó como un cautiverio de la guerra, y fue un cautivo durante 2 años, 2 meses y 21 días, que lo tenía contado él. Y una vez fue alcanzado por las ondas de las bombas, fue herido. Muchas secuelas han quedado en él con los problemas. Ahora está viviendo con esos problemas que tiene en el sistema nervioso. Y sus padres, sus familiares no esperaban que él volviera, pensaban que se había muerto en la guerra y que camiones y camiones que llegaban de Irak estaban buscando a su hijo en los restos mortales. Entonces, lo que ocurre es que él se libera de este cautiverio, termina la guerra en el 88 y ahora, durante todo este tiempo, desde el 88 en adelante, pues él intentando terminar sus estudios en la universidad, por lo que tampoco terminó la carrera, pero no le dieron el título por ser bahá'í. Y una vez que está defendiendo su vida dentro de Irán, ahora tiene 3 hijos, está casado, de repente, un día 6 de abril de este año, 2021, varios guardias de la revolución, junto con una mujer, llaman la puerta de su casa, pero no porque es un apartamento, llaman un segundo y dicen que somos de los vecinos del frente. Entonces, ellos abren desde arriba porque pedían ayuda, y una vez que bajan para ver qué ha pasado, ven que los guardias empujan la puerta y el mogollón entra, todo esto a la 1 de la madrugada, para que normalmente decían que esto se hace a estas horas para que todos estén durmiendo y que los vecinos no se enteren, que sea a escondidas. Entonces van al primer piso donde ellos viven y realmente les revuelven la casa, les quitan todos los ordenadores, todos los móviles, 4 ordenadores, 4 móviles, todo lo que tienen de nuevas tecnologías, porque sus hijos, por ejemplo, al no poder estudiar en la universidad, también por ser bahá'ís, pues estudian por la Universidad Bige a distancia. a distancia.
y pues tenían todos los estudios en los ordenadores, ¿no? Entonces se les llevan todo. Y él es detenido y lo llevan a comisaría a ser interrogado. A él le detienen junto con otros 6 bahá'ís de Shiraz. Y a otros sí que les habían revuelto toda la casa. Les detienen, les llevan y durante 2 días no se sabe nada de ellos hasta que llaman y dicen que están bien en tal sitio. Durante todos los 28 días, él, nuestro familiar, estuvo en celda unitaria. Donde En no una hay celda de nada aislamiento. En una celda de aislamiento. del aislamiento. Uh-huh. Entonces, toda la familia preocupada por que como él tiene problemas en el sistema nervioso por la guerra, los medicamentos que toma, pues se le había terminado los medicamentos, tenían que entregarle los medicamentos. Cuando su mujer intenta, después de muchas dificultades, hacerlas llegar, pues los guardias le dicen que por qué está sacando la noticia fuera de Irán de que él no puede tomar sus medicamentos, porque entonces ellos tienen una conversación siempre para que la noticia no salga de Irán. Uh-huh. Y bueno, al final le fue puesto el día 3 de mayo, hace unos días, fue puesto en libertad, pero ese maquiavelismo que decíamos antes, llega hasta tal punto que para que ser puesto en libertad, él tiene que entregar la escritura de su casa. Efectivamente, la táctica siempre es entregar esta escritura para asegurarse de que ellos no van a escapar de Irán y ahora le toca esperar su sentencia. Uh-huh. Muchas gracias, Mahshid. Hemos querido contar esta historia, que es una historia que nos sirve como de punta del iceberg, porque bueno, el familiar de Mahshid es uno de muchos, pero queríamos personalizarlo en él para que no solamente hablemos de cifras. Y tenemos con nosotros también a Behnoush Sani. Hola, Behnoush. Buenas tardes, hola. Hola. Tú eres miembro del Comité de Apoyo a los Bahá'ís de Irán. La detención de este hombre, del que hablábamos, se marca dentro de una intensificación de redadas contra los Bahá'ís en Irán. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto es una de las tácticas persecutorias del gobierno iraní desde el año 91 a través de un memorándum. El presidente Khamenei quiso que se intensificara una persecución hacia la comunidad bahá'í con el fin de erradicar a la totalidad de la comunidad. Por tanto, son consecuencias de esa medida y de esa política de Estado, ¿no? Como bien estaba mencionando Mahshid anteriormente, lo último que ha ocurrido, el hecho al que se ha referido ella fue el 6 de abril. Posteriormente, ya el 25 de abril, hubo también otra redada. En la ocasión anterior incluso había domicilios a los que acudieron los guardias de seguridad que se encargan de los registros sin tener previo orden de registro, orden judicial. Y cuando se les exigió el orden judicial, pues hubo una respuesta bastante violenta, incluso intentaron derrumbar las puertas para poder entrar en casa. El 25 de abril el horario fue bastante parecido. Normalmente buscan un horario bastante sensible para los que están en su domicilio. En esta ocasión fue a las 6 de la mañana y duró hasta la 1 de la tarde. Registraron la casa. Las casas fueron 14 familias en total.
y de las cuales se llevaron a 9 personas. Normalmente confiscan efectos personales como móviles, portátiles, libros, fotos, dinero en efectivo en esta ocasión también. ¿Qué es lo que buscan, Behnoush, cuando dices que se llevan ordenadores, móviles, esas fotos? ¿Qué es lo que están buscando las autoridades? Bueno, la finalidad, la primera es causar ese estado de inquietud, de incertidumbre en las familias. Y en segundo lugar, buscan cualquier documento que de alguna manera pueda demostrar que la comunidad Bahá'í tiene algún objetivo en contra del gobierno. Obviamente ellos saben que no van a encontrar nada, pero es una dinámica que han utilizado desde los comienzos de la persecución y se ha seguido hasta el día de hoy. Behnoush, lo que nos contaba Marshid sobre este familiar suyo que tiene que entregar la escritura de su casa para ser puesto en libertad, no es más que lo que tú decías, este plan maquiavélico, porque dentro de unos meses, igual cuando él esté de nuevo en la cárcel, le pedirán a su familia una escritura para, bueno, pues para probar que esa casa es suya y les pueden quitar la casa, puesto que no les devuelven nunca las escrituras. Sí, exacto. De hecho, muchas veces lo piden como fianza. Y después pueden no devolverlo. Y esto ya ha ocurrido en otras localidades, a los bahá'ís les han arrebatado sus propias casas. Sí, hace relativamente poco hubo una campaña también en defensa de los bahá'ís de la aldea de Ibel, que es una aldea que en su mayoría se dedican al cultivo. Es una aldea en donde han vivido los bahá'ís desde hace 200 años, más de 160 años, y les han confiscado las tierras, los terrenos, las casas, y hasta el día de hoy no se les ha devuelto. Y otro acoso más, el que yo citaba al principio, el de no dejar enterrar a sus propios muertos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el caso de los cementerios es muy peculiar porque ya desde el comienzo de la revolución a los bahá'ís se les, en algunos de los cementerios, sobre todo los más grandes y reconocidos a nivel nacional, por ejemplo el cementerio de Teherán o el de Shiraz o el de ciudades grandes, no se les dejaba enterrar a sus muertos ahí y les adjudicaron unas parcelas determinadas y las llamaron el territorio para los infieles. Y eso era en el cementerio de Jabarán, por ejemplo, era terreno concedido por el gobierno después de haber quitado a los cementerios bahá'ís su propiedad. De hecho, demolieron varios cementerios. El cementerio de Teherán fue demolido en 1981, que no solo por ser una propiedad bahá'í, sino por el valor histórico que tenía, lo derrumbaron totalmente. Y entonces lo que ha ocurrido posteriormente es que desde hace pocos días les han denegado el derecho a poder enterrar a sus seres queridos, incluso en esas tierras que se les había asignado anteriormente. Les habían dado dos opciones: o bien enterrarlos entre los espacios que había entre tumbas existentes, lo cual es imposible de llevar a cabo, y otra opción era enterrarlos en fosas comunes previamente vaciadas. El caso es que estas fosas comunes nos consta que son aquellas fosas en las que al principio sobre todo en la década de los 80, fueron enterrados muchos presos políticos y también 50 de los bahá'ís ejecutados por sus creencias religiosas fueron
enterradas en esas fosas comunes. Pero gracias a ese apoyo internacional y también a los propios iraníes en defensa del derecho de los bahá'ís a enterrar a sus seres queridos de forma digna, han podido recuperar ese derecho y hace pocos días han podido enterrar a 5 fallecidos que estaban en espera de recibir sepultura. Por eso el apoyo internacional y el apoyo nacional incluso, lo que pasa es que a nivel nacional tienen muchas restricciones, ya los no bahá'ís también. Por tanto, cualquier tipo de apoyo y colaboración es un freno a las iniciativas del gobierno iraní para erradicar a la comunidad bahá'í. Decías, hablabas de este apoyo nacional e internacional. Hace unas fechas se presentaban en Madrid los poemas de Mahbaz Shabet, que fue una de las Yarán, y ella escribió unos poemas desde la cárcel, unos versos que resuman fortaleza. Durante el acto ella envió una carta en la que explicaba cómo las actividades de grupos como el vuestro o como Amnistía Internacional pues eran tan importantes porque servían de acicate, ¿no?, para su estancia en la cárcel, porque además también la libraron de la horca, ¿no?, como les ocurrió al resto de los Yarán. ¿Qué es lo que hace vuestro comité de apoyo a los bahá'ís de Irán? Bueno, el equipo de defensa de los derechos humanos de los bahá'ís en Irán y también el Comité de Solidaridad con los bahá'ís lo que hace es informar a las autoridades y a la sociedad civil en general acerca del incumplimiento de los derechos humanos hacia los bahá'ís en Irán. Es una labor. Cualquier labor de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, es ardua, es difícil y normalmente no tienes una respuesta inmediata, pero es una labor absolutamente necesaria. Si bien los bahá'ís ya desde dentro de Irán utilizan las vías legales para reclamar sus derechos, no obstante ellos ya saben que no van a tener resultados. Aún así es importante y hay que hacerlo. Y desde fuera también los llamamientos que se hacen, cualquier llamamiento de un líder internacional, de una autoridad internacional, cualquier llamamiento a las autoridades iraníes para cumplir sus promesas respecto al examen periódico universal. Cualquier ONG que trabaja para el tema de derechos humanos y tiene alguna iniciativa hacia la defensa de los bahá'ís en Irán es un paso más para poder conseguir esa liberación, por lo menos de los derechos básicos civiles de la comunidad bahá'í en Irán. Por tanto, desde todos ámbitos hay que buscar el apoyo y la colaboración de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Behnoush, muchísimas gracias, Majid, a las dos por haber venido a contar esta historia. Seguiremos desde aquí, desde En Busca de la Unidad, poniendo nuestro granito de arena y seguiremos denunciando también todos los casos de acoso, de detenciones que sigan ocurriendo en Irán y en otros sitios donde los bahá'ís sean perseguidos. Muchas gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias a ti. Estos espacios son indispensables también. Gracias.